ya no puedo continuar, sino que verdaderamente dispongan su corazón para entregar lo último de ustedes y primero Dios nos veremos recibiendo en esa graduación, cada uno de ustedes el reconocimiento de Dios por haber logrado pues este objetivo, ¿verdad? Gracias a Dios ya al día de hoy tenemos 3 generaciones que se han graduado, ustedes serían esa 4ª generación y obviamente nos gozamos en Dios de que eso vaya a suceder. Así que, ¿cuántos están conectados? 15, tengo más o menos 17, supongo que probablemente hay algunos que están dobles. Allí, si hay algunos que están en conexión doble, les voy a pedir que pongan el nombre de las 2 personas que están conectados para yo también identificarlos. La forma en la que yo paso asistencia, yo extraigo un reporte de la plataforma Zoom y ya ahí en el Zoom yo le pongo... Sí, adelante, no se preocupe. Yo en el Zoom reviso por nombre quién se conectó y bueno, pues identifico muy bien cuando ya están conectados. Como saben, importante mantener sus cámaras encendidas, en la medida de lo posible ir participando. Si algunos tienen alguna complicación por alguna otra actividad que estén desempeñando, que sabemos que pueden estar ejecutando alguna otra actividad, bueno, pues nada más notifíquenos, voy a tener mi camarita apagada por esta vez o por un rato, y ahorita me reconecto, ¿no? Es importante tener comunicación y siempre eso va a ser necesario. Y como les decía, por favor, si alguien está conectado doble en una misma transmisión, pongan el nombre de las 2 personas, porque si no, solo le voy a pasar asistencia a una y la otra pues pareciera que no. Adicional, por un control interno que llevamos desde una de las áreas de la facultad, tienen que pasar su asistencia en el grupo de WhatsApp porque el control interno toma propiamente desde allí. Estamos tomando otro tipo de medidas también para comunicarnos con los hermanos si alguno pues llega a faltar o a tener inasistencias 2 o 3 veces para saber que todo está bien y mantener esa comunicación. Pero individualmente yo lo tomo desde el reporte de Zoom, ¿vale? Entonces en la medida de lo posible traten de poner su nombre, o ahí identifíquense de alguna forma. Si dice Rosita de Peluche, pues no voy a saber quién es Rosita de Peluche o Limoncito Agrio, no lo sé. Entonces pónganle su nombrecito, por favor, para que así nos ayuden también, ¿vale? Me da mucha risa mi hermana Jackie. Ese es mi correo electrónico. Vale, pues vamos a iniciar. Bienvenidos. Esta es la materia de escatología bíblica. Es una materia teórica propiamente, es de un conocimiento muy profundo y utilizaremos muchas de las herramientas de las que ya vimos previamente en algunas otras materias. Esa es la forma de evaluación. Para mí lo más importante son 2 cosas: la ejecución del conocimiento y su asistencia. En primer semestre yo califico al revés, ¿no? Pongo yo el 80% de asistencia y el 10% de otras actividades, o el 20%. ¿Por qué le doy más peso en primer semestre que acá? Porque ustedes ya son de sexto. Ya sabemos que tenemos que conectarnos, que es nuestro compromiso con Dios. Tenemos que venir a nuestras clases. De nada servirá darle una repasada a una presentación de 30 slides al final del parcial, aprenderte las cosas y hacer un examen. Eso lo hacemos cualquiera. Cualquiera lo puede hacer porque Dios nos ha provisto de esas capacidades a todos. Aunque aquella persona diga, yo tengo una cabeza de teflón, no existe eso. Dios nos ha provisto de capacidades. Y entonces nosotros podemos aprenderlo muy rápido. No es necesario eso. Para mí lo más importante es lo que venimos a aprender en la clase y lo que Dios deja en nuestro corazón en la clase, ¿vale? La presentación solo la ocupamos nosotros como una guía, como un soporte para dar la clase, pero no es la clase. Entonces tendrán un porcentaje de 10% en asistencia y 10% en alguna actividad como alguna pequeña tarea, algún estudio. Normalmente no dejo tareas, las tareas que yo dejo es leer la Biblia. Para la siguiente semana leamos esto, revisemos estos temas, y si no lo leen, cuando vengamos a la clase, pues van a decir, ¿estos de qué están hablando, no? Todos vamos a estar fuera de contexto. Entonces,
ya en un avanzar, por ejemplo, cuando veamos el libro de Apocalipsis, escatología no es Apocalipsis. Sí, el libro de Apocalipsis es por excelencia escatológico, pero hay muchas cosas más que Dios dejó escritas en la Biblia que hacen referencia a la escatología. Cuando veamos Apocalipsis, tienen que leer ustedes el Apocalipsis para que ustedes propiamente estén en contexto de lo que vamos a ver, ¿vale? Y tendrán una asistencia solamente del 10%, y bueno, ese será el diferencial, ¿verdad? Entre hacer muy bien las cosas y poder venir a la clase. Puedo tener 9 y faltar 5 clases, pero si no tengo mis asistencias, pues no lograré el 100%. Y al final tendremos un proyecto final, derivado de que el grupo es muy grande, gracias a Dios. Vamos a hacer una exposición, pero esta exposición yo les voy a dar el tema que tienen que exponer, pero la exposición será grabada. Tienen que grabarse, o sea, yo se los voy contando desde ahora para que ustedes más o menos oren a Dios, cómo lo van a hacer, cómo se van a lucir en este sexto semestre. Algunas grabaciones yo se las paso a los pastores para que también ubiquen y ellos vean su avanzar y su crecimiento. Y estas exposiciones pueden ser, o sea, van a ser un video grabado, ya sea que ustedes abran una plataforma de Zoom, graben ahí una clase con una presentación en PowerPoint, o como una hermana que una vez en un semestre puso una cartulina acá atrás y se puso a explicar con la cartulina, con una cámara le estaban grabando, una cámara de celular le estaban grabando. Si a ustedes se les complica la tecnología y quieren hacer un video así como lo estoy haciendo yo ahorita, así con su celular, lo pueden hacer. Es creativo el video que tienen que hacer en esta exposición, pero dependerá mucho de ustedes. No importa si ustedes dicen, es que la verdad no sé nada de tecnología. Voy a pedir que me graben con un celular y voy a pasar hojitas aquí así. El hecho de que ustedes ya hagan eso es que están llevando su creatividad a otro nivel, para presentarle el pan a Dios de una forma completamente diferente. Entonces van a hacer una presentación sumamente creativa, alrededor de 10 a 12 minutos, y será un video que tendrán que grabar ustedes, ¿vale? Eso será hacia el final y es la única evaluación que tenemos. No tenemos exámenes, no haremos exámenes de opción múltiple, exámenes de respuestas abiertas, solo la presentación, y eso vale el 80%. ¿Qué se evalúa? Obviamente el contenido 100%, que las bases sean bíblicas, que den ustedes el soporte bíblico, que expliquen a detalle el tema que ustedes van a explicar y que lo lleven perfectamente de la mano con la materia escatología. No vamos a exponer la vida de Abraham probablemente en escatología, ¿verdad? No decir, bueno, y Abraham llevó al monte a su hijo porque Dios se lo pidió. Pues está muy bonito el tema, es importante, pero no tiene que ver con escatología, ¿vale? Tiene que ver en alguna figura, pero no ese es el centro propiamente, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, me decía un maestro, aunque no, aunque no. No es cierto. Este es el temario de lo que iremos viendo en la unidad 1, 2 y 3. Tendremos 4 unidades, donde veremos introducción a la escatología, veremos algunos ejercicios de cristofanías. ¿Y por qué es importante ver cristofanías dentro de escatología? Veremos el tabernáculo y posteriormente iremos a 70 semanas de Daniel y Apocalipsis. La materia escatología es muy extensa. En un semestre no se ve toda la materia, pero estamos buscando tener las bases mucho más sólidas. Partimos en dos la escatología en el Antiguo Testamento y escatología en el Nuevo Testamento. Vamos a ver las dos cosas. En algunos puntos se van a mezclar, se van a hablar el Antiguo con el Nuevo Testamento, como siempre, pero veremos nosotros la escatología en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿vale? Bien, pues acá les dejo un versículo de parte de un servidor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Sirviéndole y buscándole a él. Lo vamos a ver ahorita en Mateo 24. Introducción a la escatología. Entramos de lleno ya a nuestra materia y aprovechamos desde esta primera clase.
¿Qué es la escatología? La escatología proviene del griego escatos, que significa último, y logos, que significa tratado. Por tanto, se definiría como la doctrina de los últimos tiempos del hombre y del mundo donde él habita. La escatología bíblica es una parte de la teología sistemática. Todos sabemos ya a estas alturas qué es teología sistemática, ¿verdad? Todos lo tenemos sumamente claro, ¿sí? Si fuese pregunta de examen, todos sacaríamos 10 en esa pregunta, ¿sí? Bueno, todos tenemos que saber qué es teología sistemática. No voy a preguntar que me digan qué es. Todos tendríamos que saber qué es teología sistemática, ya estamos en sexto. Es importante que si no lo saben, lo investiguemos o con gusto les podría compartir la definición, ¿vale? Teología sistemática es parte, esta materia de la teología sistemática, que estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. Es algo que le causa muchas cosquillas al ser humano, el tiempo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en unos días? ¿Qué va a pasar el fin? Y el fin del mundo. La ciencia ficción tiene un chorro de películas que explican cómo se va a acabar el mundo. Otros dicen que se va a acabar el agua, otros dicen que nos va a impactar otro meteorito, como le impactó a los dinosaurios. Esas son las teorías que dicen. Y luego otros dicen que, pues no, que todos nos vamos a ir al infierno o no. Otros dicen que todos nos vamos a ir al cielo y otros dicen que se va a acabar nada más el mundo y ya no van a existir los seres humanos. Diferentes teorías, diferentes explicaciones que nos dan nuestro entorno, que podemos aprender incluso en la escuela. ¿Cómo se va a acabar el mundo? O incluso si el mundo se va a acabar, ¿no? Si creemos que nosotros somos tal vez infinitos y esto que hoy vivimos, hoy vemos, es infinito. Personas dicen que, por ejemplo, recientemente vi que hay una teoría de que el núcleo de la Tierra se detuvo. Hay una película incluso que de eso, de que el núcleo de la Tierra se detiene. Y hay películas que dicen que una ola por un meteorito y luego que tienen también refugios específicamente en ciertos lugares. Hay muchas cosas que se hablan alrededor de esto porque es algo que le genera cosquilla al ser humano. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? ¿Cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo llegará? Y tenemos que aprender nosotros lo que dice la Biblia de eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dejó escrito Dios? Dios dejó escrito muy bien qué va a pasar en ese tiempo. No dejó tantos detalles, dejó algunos detalles, pero no dejó todos, pero dejó cosas que nosotros tenemos que conocer, que son necesarias que conozcamos para cuidarnos a nosotros mismos, pero también Dios las habló en el Antiguo Testamento. Es curioso que antes de la venida de nuestro Señor Jesús, ya Dios le había hablado a los hombres acerca de lo que pasaría en cierto tiempo. ¿Cómo empezarían a darse cuenta de que terminarían algunas cosas? Cuando Jesús les explica cuál sería la forma de finalizar este tiempo, ellos le preguntan algo muy específico. ¿Y cuándo va a ser? ¿Qué pregunta, verdad? Yo creo que tal vez yo también le hubiera preguntado eso así de, ¿y cuándo va a ser eso, no? O sea, ¿y cómo va a estar? Y él les dice, pasará todo esto, pero aún no es el fin. El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Esa es una de las cosas más impresionantes que deja Dios escritas en la Biblia. Nadie lo sabe, absolutamente nadie lo sabe. Porque si todos lo supiéramos, imagínense que Dios nos hubiera dejado escrito y en el 2025 voy a venir el día 20 de abril a las 10 de la mañana. Estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que eso pase, va a pasar. Si Dios lo hubiera dejado escrito así en la Biblia, todos ahorita no estaríamos aquí. La realidad, tal vez contar las personas, pero al menos yo estaría ahorita así dándole vuelo a la hilacha en las cosas que les gusta, que le gustan a mi carne. Estaría por allá en otro lugar, no estaría aquí. Pero eso es lo más hermoso, porque tenemos dos garantías en la vida. La muerte, que va a llegar en algún punto nosotros vamos a entregar el cuerpo,
Y en otro punto, el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Y eso no lo digo yo, bueno, lo digo yo, pero porque está escrito en la Biblia, porque Dios lo dejó escrito en la Biblia. La palabra fin, que identifica la escatología, aparece muchas veces en la Biblia, como algunos pasajes que están escritos aquí. Constantemente el fin ha sido una incógnita. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las personas sabias? ¿Qué nos dejaron los ancestros? Muchas cosas, muchas cosas. Existe vida extraterrestre, todas esas cosas. Van a venir los extraterrestres, los ovnis, y nos van a llevar, nos vamos a ir a vivir a Marte. Muchas cosas de verdad que en torno de la palabra fin giran alrededor de nuestro entorno. Pero por eso es importante que nosotros vayamos a la Biblia. La escatología existe una hermenéutica refinada para discernir lo que se debe interpretar literal en contraposición a lo alegórico y espiritual. Ya tomaron hermenéutica, ¿verdad? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Quién me dice? Ahorita los voy a grabar aquí porque le voy a mandar un mensaje al pastor Gio. Le voy a decir, creo que no saben qué es hermenéutica. ¿Todos sabemos qué es hermenéutica? Es un estudio, es básicamente dice la definición que es una ciencia para estudiar a profundidad la Biblia. Es básicamente eso, como un método junto con la exégesis que nos permite estudiar a detalle la Biblia, poder sentarnos y extraer así todo lo que tiene la Biblia. Pero dice que que debe ser una hermenéutica muy refinada, muy cuidadosa, para identificar lo interpretativo literalmente de lo alegórico y lo espiritual. Recuerden que una de las reglas de la hermenéutica es que nosotros debemos de utilizar las palabras correctamente, pero también debemos de ver las palabras en su contexto, no solamente en la parte literaria, sino no en lo que dice nada más, sino en el contexto, en el entorno que rodea esa palabra. Ajá. Entonces tenemos que sentarnos cuidadosamente a revisar lo que dice la Biblia. Sin embargo, mucho más que tener en este tiempo de hermenéutica, se necesita ampliamente fluir en la persona del Espíritu Santo, abriendo, y teniendo un entendimiento profundo. Hay un don espiritual que nos permite entender la Biblia así, pero súper bien. ¿Cuál es ese don? Discernimiento. Don discernimiento de espíritus, más bien va enfocado, profecía, no, que nos permite sentarnos a leer la Biblia. A ver, Jessy. ¿El don de revelación? Don de revelación, recuerden que Palabra es de una sabiduría. categoría. Palabra de sabiduría, don de ciencia, es correcto. Cuando nosotros nos sentamos, ese don exactamente se ejecuta en ese momento y entonces empezamos a tener literalmente, o sea, lo que ustedes decían, el discernimiento de lo que dice la Biblia. Palabra de sabiduría, el don de ciencia. Es un don que es espiritual, por eso les digo, más allá de hacer una hermenéutica muy profunda, tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo, para sentarnos a revisar. Yo ahorita les puedo leer unos versículos y ustedes van a decir, como que no entiendo qué quiere decir ahí, porque me ha pasado. Pero tenemos que sentarnos, estudiar en la hermenéutica, justo utilizar la hermenéutica como herramienta, pero también metidos en el espíritu y decir, ¿qué dice aquí? Pero tenemos que tener el amplio conocimiento. Por eso lo doy como introducción, porque me ha pasado que en otros semestres, como que estamos leyendo la Biblia y leyendo lo que dice, yo estoy muy emocionado por todo lo que estoy viendo que dice, y como que los alumnos así de, está chido lo que dice, pero no entendí nada. Entonces, tenemos que meternos a estudiar. Por eso les decía que es muy teórica la materia y es de interés. Si ustedes no le meten todo el interés y no están metidos con Dios en ese momento, van a estar de verdad así, está chido, ¿no? Está padre, y ya.
pero no es eso no lo necesitamos. Necesitamos llevarnos el conocimiento, ¿va? Por eso no va a haber exámenes, porque para mí lo importante es que nos metamos a estudiar todo lo que dice la Biblia en escatología, dándonos sabiduría, inteligencia y conocimiento que provenga de Dios para la interpretación fidedigna, correcta y conforme a su voluntad, pues si el mismo Señor dice, sin mí, nada podéis hacer, y nada es nada, y eso incluye el poder conocerlo, el poder sentarnos a meditar en su palabra. Ustedes pueden hoy ponerle versículos de la Biblia a una persona tal vez inconversa y lo pueden llevar a leer Joel, ¿no? O lo pueden llevar a leer Amós o Abdías o Miqueas. Y la gente va a decir, pues escucha muy cool la historia, pero no entiendo qué me quieres decir. No entiendo qué me quieres decir con eso. Pero Dios nos da la sabiduría, como lo decía Pame ahorita, a través de ese don, y es algo que tenemos que pedirle a Dios, exhaustivamente, decirle con desesperación, permíteme tener este don, permíteme tener este don para conocer tu palabra a detalle, para que cuando yo lo lea, de verdad diga, qué impresionante lo que dice aquí. Eso es lo que provoca ese don. Y dice acá, solo Dios puede abrir la mente, el intelecto humano para que bajo la iluminación del Espíritu Santo el ser humano logre entender las verdades reveladas según el propósito. Esta palabra iluminación lo vimos en la materia de bibliología, ¿se acuerdan? Que de repente vemos un versículo y que así ¡pah! Nos impacta, que es esa como iluminación que llega a nuestra mente, a nuestros ojos y que dices, wow, lo vimos en bibliología, ¿vale? Si es necesario, si es necesario que un cristiano escudriñe con mayor dedicación la palabra profética que anuncia lo que está sucediendo y lo que ha de venir para la humanidad. El ministerio de profeta sigue vigente. Lo tomamos en el entendimiento de la Biblia. En Efesios hay una parte, no los va a llevar, solamente estoy dando la introducción, pero en Efesios hay una parte donde aquellas personas que dicen que los profetas y los apóstoles ya solo fueron en ese tiempo, dice que nosotros estamos basados en el conocimiento y en la base que dejaron los profetas y los apóstoles. Pero los profetas son figura ¿de qué? ¿Dónde surgieron, dónde estuvieron vigentes los profetas? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo la Biblia ahí en Efesios dice que nosotros tenemos un fundamento, la Biblia. No se refiere a que solo los profetas existieron en ese tiempo y ya no, y los apóstoles existieron en ese tiempo y ya no. Lo que dice la Biblia es que estamos constituidos o estamos cimentados bajo lo que ellos establecieron. Y dice específicamente, y la roca, que es nuestro cimiento, la piedra del ángulo, Jesús, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso yo les decía, es de mucho cuidado cuando revisamos la Biblia, porque si leemos ese versículo, podríamos decir, pues sí tienen razón, ya no existen los profetas y los apóstoles, pero si vamos a la profundidad, podemos ver que Dios habla del Antiguo y del Nuevo Testamento, la voz de Dios por medio de los profetas y la voz de Dios por medio de los apóstoles. Y luego vienen los ministerios, que dice Él constituyó. Por eso es que creemos que este ministerio sigue vigente. Y tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que dicen yo soy profeta y yo vengo a compartirte esto y te digo esto y el otro y el otro. Cualquier profeta que se salga de la doctrina de lo que está escrito en la Biblia, dice la Biblia que ninguno debe de añadirle ni quitarle, sino este sea un anatema. Y el significado de anatema es muy fuerte. Si yo vengo y les digo, yo una vez me encontré un chico en el centro predicando, de verdad que gracias a Dios por la vida de las personas que predican en las calles, pero tenemos que tener cuidado. Y él decía, y Cristo va a venir en el 2025, algo así decía. De entrada para decir el año, pues ya se escuchaba algo complicado, algo, está diciéndole a Jesús,
tú eres un mentiroso. ¿Por qué estoy diciendo que ese joven le estaba diciendo a Jesús, tú eres un mentiroso? Porque si Jesús dijo, nadie lo sabe, porque él sí lo sabía, entonces Jesús es mentiroso, pues no. Y a veces podríamos torcer el entendimiento de la palabra, ¿no? Entonces, como nadie lo sabe, nosotros tenemos que tener cuidado de quién, qué y de qué forma lo escuchamos. Dice, es necesario que se escudriñe con mayor dedicación la palabra profética que anuncia lo que está sucediendo y lo que ha de venir para la humanidad. Porque de esta manera nuestra esperanza está en Dios y sus reinos serán firmes y podremos transmitirlo a otros de manera fidedigna según la voluntad de Dios, no según lo que yo quiera. Después el futuro, el tiempo privilegiado de la escatología bíblica. El estado de las cosas futuras, el cual contempla lo siguiente: el estado intermedio, las resurrecciones, el rapto de la iglesia, el segundo advenimiento de Cristo y el milenio. Lo veremos más adelante. Ustedes dicen, ¿las resurrecciones? ¿Va a haber más resurrecciones? Lo vamos a ver cómo lo habla la Biblia, pero lo vamos a ver más adelante. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Algunas formas de abordar o de identificar muy bien la escatología es diferenciar propiamente el futuro del individuo y del mundo. ¿Qué va a pasar con las personas y qué va a pasar con la tierra? ¿Seguirá existiendo esta tierra? Distinguir entre el futuro de la iglesia, el tiempo actual, el tiempo de gracia, el futuro del pueblo de Dios, de Israel, el futuro de los gentiles y el futuro del mundo. Dice la Biblia que Jesús, cuando fue crucificado, bajó al Hades a predicar. ¿Qué pasará con esos hombres y mujeres? ¿Quiénes son ellos? Están escritos posteriormente en la Biblia, en el Apocalipsis se habla de ellos. ¿Quiénes serán? Dice, estudiar la escatología de los eventos en orden cronológico siempre es importante, porque habrá algunas personas que hoy les puedan decir, hoy estamos en la séptima trompeta. ¿Es real eso? Hoy ya estamos viviendo el tiempo de la sexta trompeta. Hoy ya vivimos en la tercera trompeta. Hay personas que pueden decir eso. Pero ¿qué dice la Biblia? En el orden cronológico, ¿en qué tiempo podríamos estar viviendo hoy en día nosotros? ¿Por qué estudiar la escatología? Muchos puntos, estos son algunos personales, la deidad y eternidad de Jesucristo. Por eso veremos algunas cuestiones en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento grita de verdad en todos los sentidos a Jesús. Y desde el Antiguo Testamento Jesús era una figura escatológica. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento habla de un Salvador, de un Redentor, al hombre que Israel sigue esperando. Bueno, no al hombre, sino al Mesías, que Israel sigue esperando y que a nosotros nos fue revelado. Por eso Jesús es una figura escatológica central desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios para el futuro de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? La revelación del Espíritu Santo. Igual he escuchado por ahí algunos comentarios de personas que dicen, el Espíritu Santo, de repente nos metemos en temas que yo digo, no es necesario, pero bueno, es importante conocerlos. Pero ¿qué pasará en el rapto? ¿El Espíritu Santo se va al cielo o se queda en el cielo? ¿Qué pasará? Y yo digo, pues, o sea, pues no sé, bueno, sí lo sé, porque hay cosas que dice la Biblia que me deja ver, pero para mí es importante qué va a pasar con mi alma, porque entiendo muchas cosas de parte de Dios, pero también lo vamos a ver como dudas generales, la importancia que la Biblia le otorga al contenido escatológico desde el principio, en el hecho de cómo cuando Adán y Eva pecan y Dios, los cobija, los viste y surge el primer sacrificio. Lo vieron ustedes en el pecado, en la materia del pecado. Entonces, ¿cómo desde ahí la persona de Jesús empezaba a estar involucrada ya en el contexto que veríamos nosotros en el Nuevo Testamento de la redención? La omnisciencia y la omnipresencia de Dios, el cumplimiento de su palabra, algo importante.
si al día de hoy la palabra de Dios se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir en el futuro? ¿Por qué no se va a cumplir cuando lo que describe Apocalipsis? Apocalipsis es un libro que cuando nosotros lo leamos, va a haber puntos en los que incluso ustedes digan, híjole, no creo, no sé, eso está se escucha muy fantasioso, muy de ciencia ficción, y podrían no creer que pase todo eso porque se escucha muy de película de Hollywood. De verdad así se lee Apocalipsis. Se lee como que dices, ay, no sé, como que se ve muy exagerado todo eso. Pero la realidad es que si Dios ha cumplido al día de hoy cabalmente su palabra, Dios la cumplirá en el futuro. Y si lo dejó escrito, es por algo específicamente. El estado espiritual del creyente, de nosotros, ante el cumplimiento de la palabra de Dios, la santificación del creyente y su esperanza y gozo ante dicho cumplimiento, porque hay una promesa para nosotros. Dios dice que nos ha constituido como reyes y sacerdotes. Inicialmente hoy lo podemos ver en la figura del servicio en nuestra casa, como reyes y sacerdotes en nuestro hogar, pero ¿qué pasará en el milenio? En ese tiempo milenario que habla la Biblia, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia ante un mundo tan grande? Vamos a ver algunas cosas que también Dios nos permite ver un poco ahí en la Biblia. Y bueno, la escatología bíblica, como también parte de la introducción, es la única verdad que nos asegura el conocimiento adecuado, irrefutable e infalible del tiempo profético pasado, histórico, propiamente presente y futuro, que nos los deja ver qué pasó antes, qué es el tiempo que estamos viviendo y hacia el futuro, hacia dónde avanzaremos. La escatología bíblica permite la comprensión segura y anticipada de los acontecimientos de la humanidad que la humanidad, perdón, ha experimentado dentro de los planes de Dios. Muchas cosas que pasaron, hay estudios propiamente que han mostrado y que han asegurado que realmente la palabra de Dios es real. Por ejemplo, los libros o los rollos de Qumran, ya ustedes los estudiaron, ¿no? Esos libros que traen contenido del profeta Isaías y que nos dan pauta a decir todo lo que hoy leemos es una realidad. Algunos hallazgos que han tenido arqueológicos, en parte de la arqueología bíblica, hay hallazgos arqueológicos que hoy muestran que la realidad es que toda la historia que muestra la Biblia sí existió, que los juicios de Dios fueron reales en su tiempo. La escatología bíblica nos da la certeza de que el Señor Jesucristo es la esperanza del hombre que cree en sus promesas. El más alto grado de la fe escatológica se resume en que por Jesús y en Jesús obtiene la salvación y la vida eterna. Ese es el centro también, ¿no? Siempre va a ser el centro. Jesús siempre va a ser el centro y el objetivo es la salvación y la eternidad del hombre y de la mujer. Es importante que nosotros creamos en sus promesas, porque creamos o no, se van a cumplir. Y la palabra de Dios se va a cumplir, creamos o no. Muchos de nosotros podríamos pasar esta materia desapercibidos, decir, bueno, pues yo nada más paso la materia, y el día de mañana que sucedan estas cosas, decir, ay, ¿qué decía el hermano Julio ahí en su clase? Ay, ¿qué se tenía que hacer aquí? ¿Qué teníamos? Ay, ¿y por qué está pasando esto? Ay, no me acuerdo, y no me acuerdo. Y Dios, yo lo hablé, ¿no? Dios, yo lo hablé y lo aprendiste. La escatología bíblica es la palabra profética, la predicción inspirada, solamente revelada por el Espíritu Santo a los siervos del Señor. Les dejo algunos versículos que son base para que ustedes también los puedan identificar. Y bueno, finalmente quiero que veamos y que todos me acompañen en la lectura de Mateo 24. Vamos a empezar con Mateo 24. Solo quiero que lo vayan viendo, que lo vayan leyendo, pero con toda esta introducción que yo les di, ¿no? Con todos estos puntos que yo les dije, que es importante sentarnos a leer con mucho cuidado, con mucho discernimiento. Vamos a leer solo hasta el versículo 28, a partir del versículo 23, pero
Ustedes se pueden seguir leyéndolo después, más tarde. Es un capítulo ciertamente largo, de 51 versículos, pero es importante que también lean la segunda sección que viene dentro del mismo capítulo. Dice la Biblia, todos ahí conmigo leyendo. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso lo dejó escrito, mirad que nadie os engañe, que nadie les diga cosas que no dije yo, que son inciertas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿En qué tiempo más o menos, hace cuántos años se estaba predicando esto? ¿Hace cuántos años? 2023 años más. 2020 más o menos, bueno, no son tal cual 2000 años, pero digamos que 2000 años aproximadamente por los 30 años que tenía el maestro, ¿no? 30 y algo, en ese tiempo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, lo vamos a ver cuando veamos las 70 semanas de Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Habrá un paréntesis. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Van 3 veces que lo repite. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y enseguida describe la venida del Hijo del Hombre. Léanlo más adelante y vean cada uno de los versículos lo que dice. Muchas de estas cosas vamos a ver en escatología y vamos a ver poco a poco lo que dice. Ya lo leímos 3 veces, dice, y vendrán cristos y vendrán falsos profetas. Es algo que hoy en día la iglesia vive. Terremotos, guerras, el anhelar tener el poder, nación contra nación. Desde el tiempo de Jesús, el hecho de la persecución de la iglesia primera, lo podemos ver descrito aquí. Dice, vendrán y los perseguirán en mi nombre.
Hoy en día es algo también que sucede en algunos países, en Asia principalmente, en algunos estados incluso de la República, en las zonas un poco más recónditas, no principalmente en las ciudades, pero todavía es algo que sigue vigente y que sucede. Hermanos nuestros son perseguidos por causa del evangelio y no les va nada bien, pero nosotros tenemos paz y encontramos paz en él. Pero algo que dice que vendrán falsos profetas en mi nombre, por eso lo repite 3 veces, porque es una de las cosas en las que tenemos que poner muy bien los ojos. Vendrán personas a decirnos A, B, C, D, X y vendrán a decirnos, es esto, ya la iglesia pasó en otro tiempo, cambian las cosas. Dios no cambia. Antiguo y Nuevo Testamento y en la actualidad, Dios es exactamente el mismo. Y su personalidad y su esencia de amor y juicio es exactamente la misma en el pasado y en la actualidad, y así será en el futuro. Dios no cambia en ese aspecto. Siempre habrá un orden de parte de Dios. Si Dios lo dejó escrito, es para que nosotros caminemos en esos pasos. No podríamos nosotros estar pensando y diciendo, ay, creo que esa persona sí tiene razón, fíjate que lo que está diciendo sí me hace sentido, porque puede ser miel a los oídos, ¿eh? Tengan mucho cuidado cuando es miel a los oídos o cuando realmente es algo que está basado en la Biblia. Cuando algo que está basado en la Biblia y si alguien le dice esto, a ver, explícame esto en la Biblia. Ah, mira, aquí dice esto, véanlo, ustedes léanlo, medítenlo en Dios y vean que es real. Y vean que no sea miel a sus oídos, porque estos falsos profetas es lo que traen, miel a los oídos de las personas, ¿vale? Pues hasta aquí nuestra primer clase. Ya a partir de la siguiente clase iniciaremos ya no con la introducción, sino con un tema de lleno. Va a ser muy dinámica. Vamos a tener un juego por ahí muy interesante, así que no se pierdan la siguiente clase. Espero en Dios que todos podamos conectarnos y cualquier duda estamos para servirles. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, pues acompáñenme a orar y a darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite sentarnos, Señor, a leer lo que tú dejaste escrito. Ese es exactamente lo que venimos a buscar, Señor. El conocer tu palabra, el conocer, Señor, lo que tú dejaste entre línea y línea. Lo que hoy, Señor, tu hermoso Espíritu Santo nos permite ver a detalle. Te pido, Señor, que nos des esa dirección, que cada uno de nosotros podamos tener ese don de ciencia, ese don, Señor, que nos permite estudiar a profundidad tu palabra. Danos hambre de estudiar, de conocer más de ti, Señor, pero que siempre, siempre sea basado en lo que tú dejaste escrito. Líbranos, Señor, de que nosotros pongamos y prestemos nuestros oídos, que prestemos el tiempo que tú nos has dado para escuchar a hombres que solamente hablan cosas incorrectas delante de ti. Líbranos de todo eso, Señor, y permítenos entender a detalle tu palabra. Dirige estos tiempos, estas clases, Señor, entrónate tú. Y yo te pido algo en particular, Señor, para mis hermanos, que ellos puedan terminar este proyecto de 3 años, Señor, que ellos puedan llegar al final de este 6º semestre y poder presentarse delante de ti, Señor, y darte toda la honra y la gloria, porque hasta este momento sabemos y creemos que tú has estado con nosotros. Gracias te damos por todo, Señor. Entregamos en tus manos esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Nos vemos próximamente. Un bonito fin de semana. Chao, chao. Que Dios los bendiga. Bye. Bye, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Bye, bye. Bye.